La enseñanza de hoy es algo especial, ya que vamos a mirar un texto de la palabra de Dios y el tema de esta tarde es, sí, dice, buscar a Dios. ¿Crees que habrá algo mejor que buscar a Dios? Ya le pregunto, ¿crees que habrá algo mejor que buscar a Dios? Pues yo le digo, miren de que los que buscaron, lo buscaron porque creyeron que lo que yo les estaba diciendo era cierto, que yo no les estaba mintiendo, que debajo de esa silla había dinero. Y no es mucho, pero es dinero. Esto indica que estos 10 euros ella los encontró. ¿Por qué? Porque los buscó. Si ella se queda sentada ahí y no va a buscarlos, deja que los demás lo busquen, entonces nada había adquirido. Esto es suyo. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? En Isaías 55, versículo número 6 y 7, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscar a Dios. ¿Cómo podemos buscar a Dios? ¿Cómo le podemos hallar? Hay un pasaje que me gusta mucho que dice, no está en el cielo, no está en las profundidades de la mar. No está tan lejos de ti como para que no puedas hallarlo. Estás tan cerca de Dios que puedes en un instante, en un momento, hallarlo. Buscar a Dios es algo glorioso. El ser humano, desde su caída en el pecado, quedó reo del fuego eterno. Pero apareció Jesús, quien pagó el precio por nuestra condena. Solo nos resta enfrentar el juicio por sus méritos y aceptar el pago que Jesús hizo en la cruz por tus pecados y por los míos, ya que la sentencia del pecado fue la muerte. Romanos 3, verso 20 al 26. Qué bueno que alguien me ayude a leer. Romanos 3, verso 20 al 26. Miramos que allá hay un párrafo que el apóstol Pablo nos está enseñando de la condición del hombre y de la misericordia de Dios. Observe, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Amén. Alguien que lea el texto siguiente. Participemos todos de la lectura.
El texto que sigue. Pero por ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Siga. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hasta el verso 26. Mire lo que, quien pueda, Por cuanto todos pecaron en estas destituidos. de la gloria de Dios. Amén. ¿Y qué más sigue? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Siendo justificados gratuitamente, sin pagar ningún precio. Es decir, lamentablemente a muchos de nosotros nos criaron con una creencia bastante equivocada, como fue de pagar promesas, de hacer ciertos sacrificios. Todo esto yo lo llegué a hacer. Yo vengo de una familia muy, muy religiosa, donde hay monjas, curas. Y cuando yo hacía todo esto, mi vida continuaba siendo la misma. Pero el día que me hablaron del Evangelio, el Evangelio cambió por completo el rumbo de mi vida. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es una bendición cuando alguien puede prestar oído a la palabra de Dios, ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo único que el hombre puede hacer es creer. Dígale al que está a su lado, solo necesitas creer. Mira, qué bendición que una persona pueda llegar a soltar ese espíritu de fe y decir, creo de todo corazón. Mire, cuando a mí me hablaron del Evangelio, yo no sabía orar porque solo rezar. Yo rezaba y rezaba, pero de orar no sabía nada. Y la vez que escuché el Evangelio, hubieron unas palabras tan sencillas, pero con el alma, con el corazón, que le dije al Señor. Le dije, Señor, si esta es la verdad, permite que mi vida sea transformada, cambiada a partir de esta hora. Y eso fue un miércoles en la noche. Nunca olvido la hora, las 8:30 de la noche. Dígame, en el año 73, en un noviembre. Cuando expresé esto, en el instante yo no sentí mayor cosa. Pero sabe, al otro día me dio como de costumbre empezar a cantar esas canciones que me venían a la mente, todas esas rancheras y cuanta cosa me sabía en ese entonces. ¿Y qué sucedió? De que sentí como si me hubiese agarrado la luz, un corrientazo. Por primera vez yo sentí algo y oí algo, una voz que me decía, tú eres libre, tú eres libre. Mire,
Y fue algo tan sobrenatural que a partir de ese día todo, pero todo cambió en mí. Ya dejé de ser un vulgar, un borracho, un maldiciente. Mi vida fue completamente transformada. ¿Por qué? Porque Cristo había venido a hacer morada en mi corazón. El hombre no puede ser salvo por sí mismo y no tiene la capacidad moral e intelectual para conocer a Dios y alcanzar su salvación. La Biblia dice que el hombre tiene una necesidad profunda en su alma, en su ser, de Dios y de su salvación, y que la búsqueda que él hace continuamente es equivocada. Nadie puede hallar a Dios aparte de su palabra. Nadie puede tener un encuentro con Dios sin haber oído su palabra. ¿Por qué? Porque como lo dije antes, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que el ser humano hace en medio de la religiosidad, la Biblia lo llama suciedad y trapos de inmundicia. Eso es lo que el hombre hace, la mujer. Todo esto es como suciedad y trapos de inmundicia. Pero qué hermoso cuando una persona empieza a escuchar la voz de Dios, empieza a adquirir una fe sólida para acercarse al Señor de tal manera que mire lo que dice la Escritura concerniente a la religiosidad del hombre y al conocimiento que puede llegar a adquirir de parte de Dios. En Hechos 17, verso 22 y 23, Hechos capítulo 17, los lectores de la Biblia sabemos que esta es una tremenda historia donde Pablo estaba en Atenas y dice que mientras esperaba allí a uno de sus discípulos, vio algo tremendo, que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y Pablo no les acusó, no les juzgó, no les criticó, sino mire lo que les dice Pablo. Alguien que lea, por favor. ¿Tiene hermano ahí? Puede leer. Hechos 17, 23, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Amén. Mire la inscripción que había, quizás inmensa, al Dios no conocido. Adoraban al Dios que no conocían. Y eso sucede hoy en día. Las multitudes van en pos de dioses que no conocen. Y para esto es el Evangelio, para enseñarnos a conocer al verdadero Dios y la vida eterna, nuestro Salvador Jesucristo. Ellos lo hacían quizás con hambre, con sed, con el anhelo de satisfacer su corazón, el vacío que había dentro de sí mismos, pero de nada les servía. Iban
de mal en peor. Pero mire lo que el apóstol Pablo les dice: al que vosotros no conocéis, pero que le adoráis, es al que yo vengo a anunciaros hoy. Y es el mismo que está aquí en esta tarde. Para que busquen a Dios. Lo único que el ser humano puede hacer es buscar a Dios para que le salve, ya que por sus méritos jamás alcanzará la salvación. No hay obra que el hombre haga que lo pueda justificar delante de Dios. La salvación es solo por creer en Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Verdad que es fácil? Lo que pasa es que creer se necesita acción. No es simplemente de palabra, sino también actuar, moverse. Porque tú crees que Dios es uno, dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan. Entonces hay que creer, pero también obedecer. En Hechos 17:26, mire lo que dice la Escritura. Hechos 17:26 al 30, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Observe que es tremenda expresión, para que palpándole puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante ¿a qué? A oro, o a plata, o a piedras, o escultura de arte, o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire lo que les dice el apóstol. Ustedes tienen hambre y sed de Dios. Ustedes desean conocerle. Ansían llenar todo el vacío que hay dentro de vosotros. Pero debéis entender algo. Que el Dios a quien yo predico no se puede asemejar a una escultura de oro, de plata, de barro, de madera, de bronce. No. Allí se cumple lo que dijo el salmista, porque teniendo ojos no ven, oídos no oyen, boca no habla, no palpan con sus manos. Pero el Dios nuestro, el creador del universo,
está tan cerca de cada uno de nosotros que podemos sentirle, que podemos experimentar su presencia, que podemos recibir el perdón, que podemos recibir la paz, que podemos recibir la salvación. Es algo real, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Mire, qué lindo es poder estar aquí y levantar nuestras manos. Levanten sus manos. Digan, mira qué hermoso, ese hálito de vida. ¿Quién lo da? El Señor. Y dele gracias a Dios que no tiene una botella de oxígeno. Que estamos respirando. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Él es quien nos provee todas estas cosas. Y por esto es que Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia del hombre y le dice, arrepiéntete, arrepiéntete de esas cosas. El hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. El hombre es totalmente incapaz de contribuir con obras a su salvación. En otras palabras, Dios es el único quien puede salvar a cada persona. Y como dice la palabra del Señor, Él tiene misericordia del que tiene misericordia, se compadece del que se compadece. Y qué lindo es saber que hoy se ha compadecido de todos ustedes. Están aquí en esta hora porque la mirada de Dios está en tu vida y quiere salvarte. Quiere redimirte, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Alabanzas al Señor. El hombre es totalmente incapaz. Y es por ello que, sin embargo, lo que puede hacer es recibir por la fe, al creer en Jesús, la salvación ofrecida por Él gratuitamente. Gloria a Dios. Hay un pasaje que conocemos nosotros. Una vez cualquiera empezó una mortandad en el pueblo de Israel. Y eran unas serpientes que mordían al pueblo y el pueblo moría. Entonces, el Señor, que llama las cosas que no son como si fuesen, le dijo a Moisés, hazte una serpiente, ponla en un asta, en lo más alto, y todo el que mire hacia allá esa serpiente simplemente era un metal. Sin embargo, la obediencia del pueblo al mirar allí el veneno de aquellas serpientes que le habían inyectado no tenía ningún poder sobre quien mirara hacia ella. Y mire lo que dice la Biblia en San Juan 3, 14 al 17. San Juan 3, verso 14 al 17. Alguien que me ayude a leer, si gusta, alguien con voz clara y audible. Y como Moisés, alce la voz, no les dé vergüenza leer.
San Juan 3, verso 14 al 17. ¿Qué dice? Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire lo que es una mirada de fe. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, observe que dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando alguien por la fe levanta su mirada hacia el Calvario y mira al Santo, al Eterno, al Sublime, al Soberano, al que no conoció pecado, y le mira derramando su sangre en propiciación de su pecado. Cuando alguien ejerce esa fe, de inmediato empieza a suceder algo sobrenatural en su vida. Es decir, esa sangre sacrosanta le limpia de todo pecado. Esa sangre hace que tu vida sea completamente diferente. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por esto es necesario que todo aquel que crea en Él le busque. Y le busque con hambre y sed de Él. Creer en Él te librará de la condenación. La gente quiere llegar al cielo por méritos propios, sin depositar su fe y su confianza en Jesús, apelando a sus buenas obras que hacen, como dar de comer a los pobres, dar ayuda a los necesitados, ser buenos ciudadanos. Todo esto está bien, pero no contribuye para la salvación. No, una persona puede hacer todo esto. La Biblia nos habla de un hombre llamado Cornelio, que era piadoso, temeroso de Dios, hacía limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre, ayunaba, y con todo y esto no pudo obtener la salvación por esos medios. El Señor le envió un ángel para decirle: ve a Jope, allá hay un hombre que ora, él te va a decir qué necesitas para ser salvo. Y cuando él mandó por Pedro, y llega Pedro y le dice a Cornelio unas palabras tan poderosas, le dice: este Jesús, hablándole del crucificado, este Jesús es el que el Señor ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, por cuanto en él hay remisión de pecados.
Y cuando Pedro expuso un tremendísimo sermón, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Empezaron a hablar en otras lenguas. Y Cornelio, aquel hombre bueno y temeroso, dice la Escritura que dijo inmediatamente a Pedro: aquí estamos dispuestos para hacer todo lo que Dios te ha mandado. Y dice que en aquella hora todos fueron bautizados en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Así que solo que la salvación no puede comprarse por ninguna obra buena que el hombre haga. La salvación fue pagada por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. San Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. Es decir, la salvación depende absolutamente de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y qué hermoso es saber esto, de que Jesús, a pesar que murió por todo el mundo, solamente los muchos seremos salvos. Es decir, que no todos creerán al Evangelio, pero usted que está aquí en esta tarde, qué bendición tan grande, porque sé que vas a recibir una dosis de fe para creer a través de esta palabra y tu vida puede empezar a ser diferente. Hechos capítulo 16, verso 30, hay un párrafo allí que le aconteció al apóstol Pablo. Hechos 16, verso 30 y 33. Alguien que lo lea. Amén. Amén. Imagínense, ellos le habían metido a la cárcel a Pablo y a Silas, los habían encarcelado, los habían azotado, los habían atado a un cepo, pero Dios hizo algo sobrenatural, y es que empezaron ellos a alabar a Dios en medio de esa prueba, de esa condición. Y de un momento a otro hubo un terremoto, de tal manera que las cadenas fueron rotas, las puertas de la cárcel se abrieron, y los que estaban al cuidado, en vigilancia de la cárcel, de todos los presos, ellos creyeron que habían huido, pero Pablo estaba ahí, tranquilo, feliz con Silas. Y cuando el hombre responsable, el guarda responsable, quiso terminar con su vida, entonces Pablo le pega el grito y le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y él va donde Pablo. Yo me imagino temblando. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué ha sucedido esto? Pero Pablo, con la humildad que lo caracterizaba, simplemente le da el mensaje, y al darle el mensaje ellos le preguntan:
¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Cuál es la solución? Y el apóstol les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, y hablaron, habiéndole hablado la palabra a él y a todos los de su casa. Qué hermoso, en esa misma noche, echen a rodar su imaginación. ¿Cómo sería aquel guarda lavando las heridas de Pablo y Silas? Pues imagínense, curándole, y después que le cura las heridas, Pablo les bautiza en su propia casa, en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos no se quedaron solamente creyendo, ellos actuaron. ¿Por qué? Porque es necesario creer y obedecer, es decir, creer y ser bautizados, como dice la Escritura. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y en San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. ¡Qué bendición! Que ese río de agua viva sea que corra en nuestro interior, donde usted va a estar completamente gozoso, pero tienes que creer es conforme a la palabra de Dios. Allí no vale tanto la tradición o que nos enseñaron, no, es la palabra de Dios, porque ella es inmutable, infalible. Cielos y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Solo la obediencia a la palabra de Dios te hará salvo. Solo el que cree en Jesús lo demuestra dando un paso de fe, obediencia, que es por medio del bautismo que lo lleva a la salvación. Marcos 16, versos 15 y 16, un texto poderoso, uno de los primeros textos que yo escuché. Mire lo que dice, Marcos 16, 15 y 16. Preste atención. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, oiga bien, el que creyere, pero no solo que se quede creyendo, y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. De aquí depende la salvación de toda persona. El bautismo es necesario para que una persona sea salva. Todo aquel que tiene uso de razón necesita arrepentirse y bautizarse en el nombre glorioso de Jesucristo para el perdón de sus pecados. No es como la tradición nos enseñó. Yo sé que fui bautizado de bebé porque mis padres me lo dijeron, pero nunca porque yo haya tomado la decisión. Porque esto es para toda persona que es consciente que ha pecado. El que creyere y fuere bautizado. Así que de esta manera es que la fe
se activa en Dios al oír la palabra, porque, como lo dije antes, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues él es mismo Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Como pues, dice el apóstol, invocarán aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin a ver quién les predique. Hoy, cada uno de ustedes tienen el privilegio de estar en la iglesia del Señor viviente para escuchar esta palabra gloriosa del Evangelio y poder llegar a ser nuevas criaturas. Así que solamente basta que creas de todo corazón y confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida, y empieces a caminar con Él y disfrutarás de esta salvación tan grande. Pues la Escritura nos enseña que el que me rechaza, dice, no me rechaza solamente a mí, sino que vas a sufrir las consecuencias, los juicios venideros. ¿Por qué? Porque la palabra que ha oído, ella le juzgará en el día del juicio, según San Juan, capítulo 12, verso 48. Así que el regalo de la salvación es para todos. La oportunidad de ser salvos, Jesucristo la extendió a todo el mundo en su infinito amor. Dios quiso manifestarse a este mundo, haciéndose semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, porque no hay acepción de persona para Dios. Gracias al Señor, Él no hace acepción de persona con ninguno. En esta noche podemos decir con plena claridad de que Dios, a través de todos estos años, ha venido añadiendo a su iglesia de todas las nacionalidades que existen en este mundo. Dios no quiere que ninguno perezca. Cuando yo veo aquí los domingos 23, 24, 25 nacionalidades que han conocido al Señor, que vienen buscando su rostro,
se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo: de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Él tiene un pueblo para sí, para gloria de su santo nombre. Así que yo les invito en esta tarde, en el nombre de Jesús, a que busquemos de Dios, busquemos del rostro del Señor y su poder constantemente, porque esto hará que tú puedas hallarle, puedas encontrarle, puedas regocijarse en él de una manera maravillosa. Si como a la plata me buscares, de a una persona se preocupa cuando no tiene que comer, cuando no tiene para pagar arriendo, cuando de pronto se le llega el tiempo de pagar alguna deuda y no tiene, se desespera. Yo me llegué a desesperar cuando llegaba la hora y no tenía con qué. Yo llegué a clavar mis rodillas a los pies del Señor y decirle: Señor, solamente faltan 2 días para pagar el alquiler y no tengo, provémelo, porque tuyo es el dueño del oro y de la plata. Y oraba a Dios de esa manera, le buscaba con ansiedad para que Él me proveyera de todas las necesidades. Y qué lindo es poder acercarse uno confiadamente a Él y uno ver su mano poderosa extendida y mostrarle que Él está con nosotros y por nosotros, que está para ayudarnos. Amigo, Jesús está para ayudarte, Jesús está para perdonarte, Jesús está para darte la salvación de tu alma. Qué hermoso es cuando Él dice: si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser más blancos que la blanca lana. Esa es la bondad de Dios. Él es amplio en perdonar. Tú solamente necesitas es creer de todo corazón e inclinar su rostro y decirle: Señor, aquí estoy, necesito de esa salvación. Yo les invito para que estén en sus pies. Él es el que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este Jesús es quien está en esta tarde para obrar un milagro en tu vida, en tu corazón. Yo quisiera orar por alguien en esta hora. Un amigo, una amiga que quiera pasar aquí. Vamos a orar juntos en este lugar. Y Dios te va a ayudar. Dios va a hacer algo. Ahora siento que Dios está de mi parte. Ahora siento que el Señor ha sido propicio a mi necesidad y ha venido a morar a mi corazón. Qué bueno que en esta preciosa